Bueno, buenas tardes. Ya estoy ahí grabando el video que van a poder ver más tarde. La idea era aprender un poquito sobre inteligencia artificial, todo seguramente, conversando sobre el tema. Y dividimos esta capacitación en tres entregas. La de hoy y un par más, con una diferencia de una semana entre una y otra. Vamos a comenzar hablando un poco de qué es la inteligencia artificial primero y luego cómo podemos utilizarla en lo que nos interesa, que es la parte de la enseñanza, de la educación, de la pedagogía. Sobre todo, a lo mejor tratar de romper ese miedo que tenemos muchos de que lo vemos como una amenaza o como que es una herramienta que va a generar en nuestros alumnos un atajo y que en lugar de elaborar respuestas propias las van a conseguir todas ya hechas. Y si bien hay por ahí una pequeña posibilidad de que algo de eso ocurra, yo creo que la misma herramienta nos da la posibilidad de evitar eso y de que el conocimiento, digamos, adquiera de una forma, si bien diferente a lo que habíamos visto hasta ahora, complementaria y más rica, ¿no? Siempre hubo este tipo de miedo cuando aparece algo disruptivo, algo nuevo. La gran diferencia, me parece, es que ahora esto nos ha tomado por asalto. No es como, por ejemplo, en matemática, la introducción de la calculadora, que tuvimos tiempo de discutirlo durante años. Esto nos tomó por asalto. Supimos que existía la inteligencia artificial y a la semana estaba disponible y a las 2 semanas todo el mundo la estaba usando para todo. Entonces, no nos dio el tiempo de adaptación, ¿no? Pero bueno, en primer lugar deberíamos hablar de qué es la inteligencia artificial, porque uno asume que hay un montón de herramientas que son de, entre comillas, inteligencia artificial, pero a veces no nos ponemos a pensar exactamente de qué se trata, ¿no? Bueno, en principio llamamos inteligencia artificial a un montón de características o de software, de programas, que de alguna forma imitan algunos aspectos de nuestra inteligencia. Sin embargo, vamos a ver ahora en un ratito que no todos estos programas funcionan de la misma forma y no sé si todos se pueden llamar inteligencia artificial. Es más, yo tengo mis dudas de que alguno de ellos se pueda llamar directamente inteligencia. Son algoritmos, hay un montón de trabajo detrás, digamos, hacen un montón de tareas, pero no sé si es verdadera inteligencia en cuanto a si tienen una comprensión de lo que están haciendo o simplemente es un mecanismo que tiene una entrada y una caja negra ahí súper compleja y una salida de la cual no es consciente el propio artefacto de lo que está haciendo, ¿no? Así que bueno, eso sería un resumen. Si uno tuviese que pensar qué es la inteligencia artificial, sería esto: una capacidad que tienen las máquinas de imitarnos. Hasta ahora siempre hemos usado máquinas que nos imitan en actividades más bien físicas, mecánicas, que hacen labores que nos ayudan en las labores manuales, no sé, tengo que trasladar un montón de tierra de un lugar al otro, o lo hago yo con una pala y una carretilla, o tengo una máquina que lo hace por mí. Lo novedoso de esto es que nos está reemplazando en una tarea que parecía que era propia del humano: construir textos, analizarlos. Ese tipo de tareas más intelectuales eran como que las consideramos a salvo de la automatización por la complejidad que tiene, ¿no? Así que bueno, esta sería una pequeña definición. Y según una propia inteligencia artificial, cuando estaba preparando las diapositivas, me tomé el trabajo de preguntarle a este chat, que debe ser probablemente una de las aplicaciones de inteligencia artificial más difundidas. ChatGPT o ChatGPT es un modelo de lenguaje. O sea, básicamente es un sistema que se ha entrenado leyendo una enorme cantidad de texto y ha establecido relaciones entre términos, palabras, frases, y es capaz de, a partir de un input, digamos, de una frase o de una pregunta que uno le da, darnos una respuesta, sin tener ni idea de lo que está haciendo. Básicamente lo que hace es relacionar una palabra con otra. Uno lo puede pensar como el autocompletado de un chat del teléfono, que uno va poniendo palabras y sugiere otra. Lo que pasa que es glorificado, mucho más avanzado, y que tiene mucho más grados de libertad. Es decir, tiene conocimiento no solo del par de palabras que uno escribió antes, sino de un contexto que relaciona palabras que están muy lejos entre sí en el texto. Entonces puede elaborar algo un poco más inteligente, más interesante, ¿no?
Bueno, para esta herramienta la inteligencia artificial es la capacidad que tienen las máquinas de imitar ciertos aspectos, bla, 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 y tomar decisiones en el aprendizaje de datos. Es una tecnología emocionante que está cambiando nuestra forma de interactuar con el mundo y ofrece muchas posibilidades en diversos campos. Esto lo ha redactado una de estas máquinas. No es una herramienta nueva, ni mucho menos. O sea, prácticamente desde que nace la informática, el hombre empieza a soñar con la idea de poder automatizar determinadas cuestiones. Primero relativas al álgebra, o como pasa siempre, con aplicaciones bélicas. En la década del 50, este señor, que deberíamos conocerlo un poco más seguramente, que es Alan Turing, cuando la informática estaba naciendo, ya tuvo la idea de hacer lo que hoy se conoce como el famoso test de Turing, que era un test que permitía evaluar si una máquina podía exhibir un comportamiento inteligente o no. Así que ya desde 1950 la idea de una máquina pensante estaba ahí latente, ¿no? Después, en 1960 ya arranca una disciplina formal llamada inteligencia artificial, y los primeros programas de inteligencia artificial eran programas que eran buenos en algunos juegos. Por ejemplo, jugaban bastante bien al ajedrez, generalmente juegos que tenían reglas muy rígidas y que se podían programar comportamientos automatizados, o sea, una serie de reglas. Y pasa esto... Que le ganó a Kasparov tiene que ver con esto. Sí, pero eso fue como en el 2000 más o menos, ¿eh? Yo te hablo ya de la Ah, década del 60. Máquinas muy poco potentes, reglas muy fijas, muy rígidas, tipo, si pasa esto, esto y esto, hago aquello. No había capacidad de decisión, eran muy limitados, pero bueno, ya existía la idea, ¿no? En el 70 empiezan a crearse unos programas un poco más complejos, basados en lo que se llama la lógica simbólica, digamos, hay reglas, aparecen sistemas expertos, a ver si está por acá esto, yo me olvidé de darle... Me olvidé darle las diapositivas. Claro, ¿ves? Los primeros eran como estos, los que se llaman sistemas expertos. ¿Qué haces? Reemplazás a un experto en algo. Esos programas no eran tan flexibles como son hoy, sino que vos te buscabas 25 ingenieros aeronáuticos y le decía, bueno, a ver, contame cómo haces vos para diagnosticar una falla en un avión. O en este caso que se ve acá, que este fue el primero, juntaron un montón de médicos a ver cómo haces tu diagnóstico. Bueno, yo le pregunto al paciente si tiene fiebre, si anoche durmió bien, qué ha comido, qué sé yo, y si me responde esto, esto y esto, yo sé que puede ser tal cosa. Entonces, con todo eso, se hacía o se hace lo que se conoce como una base de conocimientos, o una serie de reglas que mediante un software puede, a partir de la entrada del input que uno obtiene del paciente, obtener un diagnóstico muy, pero muy parecido al que obtiene un médico. No se utiliza esto generalmente en el día a día, pero sí cuando hay una catástrofe o hay algún tipo de situación en la que tenés un montón de gente entrando rápidamente a un hospital, algún lugar donde hay que hacer una atención médica rápida. A veces se utiliza para hacer un primer diagnóstico y por lo menos separar un caso complejo de uno más leve, eh, sin necesidad de tener que tener un médico ocupado en eso. Bueno, en el 80 esto empieza a avanzar un poco más, aparecen lo que se llaman las redes neuronales, que es algo súper interesante y que de alguna manera estas redes son las que le dan la potencia a lo que estamos usando hoy. Estas redes neuronales surgen como una suerte de imitación de lo que hace el cerebro humano. No es una neurona en el sentido estricto, sino que básicamente son celdas que tienen su propia memoria y que pueden realizar un pequeño proceso. Y se van formando así en capas. Hay una capa de entrada, hay capas, no tiene por qué ser una sola, suelen ser muchas, capas ocultas y hay una capa de salida. Y estas redes neuronales lo que tienen es que hay que entrenarlas. Uno les muestra algo y espera que la salida sea verdadero o falso. Por ejemplo, vos les mostrás, imagínense que todas estas entradas están conectadas a los sensores de una cámara. O sea, una cámara, ustedes vieron que las cámaras digitales toman la imagen, son un montón de píxeles. Bueno, yo conecto todos esos píxeles a la capa de entrada de una red neuronal. Adentro tengo un montón de capas ocultas y yo quiero que a la salida me diga sí si lo que está viendo es una letra A. Ustedes saben que una letra A se pueden escribir de un montón de formas diferentes,
distintas caligrafías en mayúsculas y minúsculas. Cada vez que le muestro una foto de una A a la inteligencia artificial, acá me va a poner cualquier cosa, pero yo le voy poniendo, le voy forzando a que eso es una A cuando realmente le estoy mostrando la foto de una A, y si le estoy mostrando la foto de una B, le pongo que la salida tiene que ser no, y así poco a poco la voy entrenando, y estas capas internas van modificando su comportamiento, el algoritmo que tienen permite hacer eso, van cambiando los pesos, digamos, que tiene cada uno de esos puntitos de la imagen en la conformación de una letra A, una letra B, una letra C, y con el tiempo estas redes aprenden, entre comillas, a reconocer texto. Esto, digamos, fue un avance importante, y en la década del 80 se creyó que en 2 años tenemos solucionado el tema de la inteligencia artificial. Sin embargo, después hubo ahí como un retroceso, se estancó un poquito el tema. En la década del 90 se avanzó más con el procesamiento del lenguaje natural. Ustedes son todos muy chicos, pero en fines de los 80, principios de los 90, había un programa que era muy conocido en las computadoras que todavía no tenían Windows, así con una interfaz de texto que se llamaba ELIZA, y era una línea de comandos ahí que te ponía hola, ¿cómo estás? Y vos le ponías tu nombre. Entonces había una serie de reglas que a partir de lo que uno le iba escribiendo, la máquina te iba haciendo preguntas y demás. Y siempre cuando le ponías algo que no estaba preparado para responder, te ponía, uy, qué interesante, ¿no me contás más sobre esto? O no entiendo, ¿me lo podés ampliar? Entonces uno tenía durante un pequeño instante, ¿no?, la sensación de que estaba conversando con otra persona y no con una máquina. Pero eso comparado con lo que tenemos hoy todavía estaba muy, muy lejos de esto. Y bueno, fueron surgiendo avances en la década del 2000, avanzamos mucho con el reconocimiento de imágenes, no sé si está por acá, y el tema del aprendizaje por refuerzo. Esto tiene que ver también con las redes neuronales. Básicamente uno le va mostrando distintas situaciones, y si lo que la máquina propone es algo real, digamos, es una solución, acá están jugando al tatetí, ¿ven? Si me dice que va a poner la pieza en este lugar, le doy una recompensa. Y si dice que la va a poner en otro, como en ese lugar no vale, o sea, pierdo si la pongo acá, lo voy penalizando. No es que la máquina se va a sentir mal porque yo la penalice o yo la premie, sino que el algoritmo intenta obtener el mayor puntaje posible, entonces va buscando la forma de obtener esa recompensa. Y con el tiempo van aprendiendo por ensayo y error. Esto se usa muchísimo en todo lo que es robótica. Por ejemplo, los autos que se manejan solos, estos robots que a veces uno ve que parece mentira, que caminan por un pasillo y doblan justo en la puerta y qué sé yo, no es que... Lo que hacemos en el taller, Ariel, que me refiero. Claro, es exacto, los que hacemos nosotros en el colegio. No, pero a lo que voy, uno los ve funcionar cuando ya están entrenados y parecen que son infalibles, pero primero se han pegado 1.000.000 de piñas funcionando mal hasta que aprendieron bien. Por ejemplo, los coches autónomos, no es que mandan el coche a la calle a ver qué pasa y el coche va aprendiendo. Se hace una simulación donde la computadora que maneja el auto cree que está en un entorno real, pero está dentro de un entorno simulado, y lo dejan. Entonces intenta pasar el primer semáforo en rojo, piña. Bueno, en rojo no tengo que pasar. Empieza a pasar en verde. Cuando se cruza un peatón, no frena primero, después frena. Y así, eso hecho 1.000.000 de veces, termina teniendo un comportamiento que es, en muchos casos, mejor que el que tiene un humano manejando, porque obviamente el software no se va a distraer, ni mucho menos. Bueno, esto sigue avanzando hasta que llegamos más o menos a lo que tenemos hoy, que es estos sistemas de procesamiento del lenguaje natural. Estos chats que estamos usando ahora básicamente hacen eso. Se han ido entrenando para ser buenos. En lugar de reconociendo cosas o de jugando a un juego, se han vuelto muy buenos interpretando el lenguaje humano. Por eso es que es malísimo este tipo de chat en matemáticas. Son muy buenos en programación, son muy buenos en el manejo de texto, en el parafraseo de un texto. Uno le da un texto y lo convierte a otro formato. Por ejemplo, le podés dar un trozo de una novela y le pedís que te lo reescriba, pero orientado para la lectura de un chico de entre 6 y 8 años. Y te va a cambiar todo el contenido, o te va a cambiar por lo menos las palabras que usa. El contenido va a ser esencialmente el mismo, pero lo puede hacer perfectamente. Y lo hace justamente a partir de estos modelos de lenguaje, donde se convierten todos los términos, todas las frases, todo en números, una cantidad enorme de números,
Yo no me acuerdo exactamente, pero por cada término, ChatGPT tiene hasta 800 o 900 relaciones. Por ejemplo, si uno le dice gato y sofá, tiene esos dos términos relacionados de una enorme cantidad de maneras. Sabe, por ejemplo, que el gato puede estar sobre el sofá, que puede estar durmiendo en el sofá, que puede estar arañando el sofá. Así, entre cualquier par de términos. Todo ese bosque de relaciones le permite, entre comillas, comprender de cierta forma el contexto y no te va a decir que el gato está en una situación que no corresponda a lo que él tiene pensado de un gato. Pero de todos modos, para la máquina son todos números. Después lo convierte de vuelta a texto la salida que procesa para que uno lo pueda utilizar. Bien, eso sería más o menos un aspecto histórico, ¿no? ¿Para qué usamos esto? Bueno, básicamente hoy día por lo menos, reconocimiento de voz, traducción automática, sistemas de recomendación. Cuando uno ve que en el teléfono le llega la publicidad de algo y justo dice, ay, mira, es justo lo que yo quería. No, no es justo lo que vos querías. Hay un sistema de esto que está viendo en qué páginas entrás. A veces hasta te está escuchando. Si uno tiene activa las opciones del teléfono para poder darle indicaciones por voz, te está escuchando todo el tiempo, entonces sabe de qué estás hablando y las publicidades están basadas en eso. El algoritmo que se encarga de seleccionar las publicidades que te tocan están hechos con un sistema de inteligencia artificial similar a lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, eso serían aplicaciones. De todas esas aplicaciones, a nosotros nos interesan las que tienen que ver, obviamente, con la educación. Y dentro de las aplicaciones relacionadas con la educación, hay algunas que para mí son fundamentales. Por ejemplo, el tema de la personalización de... ¿Esta diapositiva está cambiada de lugar o no? Bueno, no importa, vamos en el orden que sea. En primer lugar, podemos, creo yo, personalizar el aprendizaje, eso para mí es fundamental. Es bastante complejo cuando uno tiene una sala con 20, 25 alumnos, que hoy sabemos que no hay dos chicos iguales, el preparar una actividad o incluso un texto, seleccionar algún tipo de actividad apropiada para cada uno de ellos, es un trabajo que nos lleva mucho tiempo y que a veces no terminamos dividiendo en 3 o 4 grupos en vez de personalizarlo bien. Bueno, la inteligencia artificial nos puede permitir a partir de un solo trabajo darle las particularidades que tiene cada alumno y generarnos una versión de ese trabajo que sea adecuada para cada uno de ellos. En algunas materias va a ser más fácil, en otras va a ser un poco más difícil. Si las materias son basadas en texto, estoy hablando historia, literatura, geografía, qué sé yo, que tengan más contenido textual va a ser más fácil. Si la materia es más dura, matemática, física, probablemente sea un poco más difícil, pero siempre va a ser de alguna ayuda. Después también es útil para... justo estaba acá, mira. A ver, vamos a ir leyendo la diapositiva, va a ser más fácil. Para detectar patrones de aprendizaje también uno puede poner en uno de estos sistemas las notas de los alumnos, puede poner los temas que fue viendo y la máquina te puede hacer una correlación entre cada alumno, qué temas ha ido aprendiendo y en cuáles tiene más dificultad e incluso sugerirte de qué deberías hacer para revertir ese problema que estás teniendo de aprendizaje en un tema o en otro, pero te lo puede hacer alumno por alumno, con lo cual te ahorras un montón de tiempo, ¿no? Ahí uno podría, a partir de estas recomendaciones que te da la inteligencia artificial, adaptar un enfoque pedagógico para que la experiencia sea mejor, ¿no? Se quedan sin trabajo las psicopedagogas. No, vos sabés que yo creo que nadie se queda sin trabajo. Justo hoy puse en mi estado una noticia que me pareció genial, que decía que la inteligencia artificial no va a dejar de trabajo a nadie, sin trabajo a nadie. Yo creo que va a dejar sin trabajo a los que no la usen, porque la psicopedagoga va a hacer un mucho mejor trabajo si se apoya en estas herramientas que si no. Por lo menos lo va a hacer más rápido. No sé si lo va a hacer mejor, pero le va a llevar menos tiempo. Va a tener un ayudante que le va a poder tirar ideas, le va a mostrar actividades que a lo mejor no se le hubiesen ocurrido. Yo creo que es un apoyo, no es un reemplazo. Sobre todo, claro, puede reemplazar las actividades muy puntuales, pero siempre si hay un humano al medio, a mí me parece que va a ser mejor, ¿no?
Esto del tema de la tutoría virtual es un tema que a mí me parece súper importante y que estoy trabajando en ello, es el tema de las tutorías virtuales. Estos sistemas tienen la posibilidad de que en lugar de contestarte sobre cosas generales, vos lo puedas entrenar en un tema en particular y que se haga bueno solo en eso. Caso concreto. Vos estás dando historia del siglo XX y tenés este apunte y estos 3 libros y son los que vos usás. Le podés dar a una inteligencia artificial ese material y a partir de ahí te hace un chat, como el chat que tenés en WhatsApp o cualquier chat, donde vos podés hacer consultas, vos como estudiante, sobre temas de la materia con ese contexto nada más. Entonces no es como que hace una búsqueda en Google y te va a responder cualquier cosa, que a veces hay contradicciones entre un autor y otro. No, vos estás respondiendo solamente sobre eso. ¿Por qué creo que es interesante? Porque te puedes sacar de encima buena parte del peso de las consultas y que de hecho que a veces ni siquiera las respondemos, pero si uno tuviese implementado un chat de este tipo, tus alumnos te están estudiando a las 10 de la noche y tienen una duda sobre un tema, hablando de historia, sobre un tema puntual de algo, pueden hacer la consulta chat y la inteligencia artificial le va a responder, pero no le va a responder cualquier cosa, le va a responder basado en ese contenido. En el tercer encuentro de esta serie vamos a ver que hay una herramienta que vos le subís un PDF y después podés interrogarla sobre el contenido que tiene ese PDF únicamente. Y si no está en el PDF te pone, no tengo datos para responder eso y listo, no es que te manda cualquier cosa, ¿no? Bueno, ya terminando, analizar grandes cantidades de datos. Uno tiene, no sé, notas de todos los trimestres, tiene la asistencia y tiene resultados. Bueno, te puede hacer ahí un cruce de información y darte algunas ideas de cómo, no sé, buscar una tendencia, ver qué relación hay entre determinadas causas y determinados resultados, etc. Y por último, que creo yo lo que más vamos a usar en el día a día es la creación de contenido educativo, que también tiene que ver con algunos de los puntos anteriores, ¿no? Con la personalización y demás del aprendizaje. Es muy fácil generar contenido educativo utilizando este tipo de chat. Siempre hay que tener en cuenta que tenemos que hacer una supervisión, ¿no? Porque a veces estos programas se han entrenado leyendo básicamente, no digo la totalidad, pero buena parte de lo que hay en Internet. Entonces nosotros sabemos que en Internet hay contenido que está excelente y hay contenido que no lo es tanto. Si bien se ha hecho una criba y no se lo ha dejado leer todo Internet, sino que han leído material de universidades y demás, siempre se puede colar algo que, por lo menos, algo que nosotros no estemos de acuerdo o creamos que nuestra materia no pasa por ese lado. Así que a las actividades que nos sugiera le podemos, obviamente, dar un vistazo antes de bajarla al aula, pero en principio tenemos ahí una buena herramienta para ganar tiempo. Básicamente, entonces, resumiendo todo lo que hemos dicho hasta ahora, nos puede ayudar a automatizar, a reducir tiempos, a mejorar la eficiencia, a tomar decisiones con más información y a personalizar el tema de la enseñanza. ¿Qué desafíos tiene? Y un montón. Perdón, Sí. Eso para mí me parece recontra. Vuel- Lo que dijiste, como lo de la personalización, para mí es como fundamental. Sí. Porque más teniendo en cuenta, ¿no?, la diversidad que tenemos hoy, que antes se estandarizaba todo y uno hacía todo lo mismo para todos, para mí eso es fundamental, la personalización. Sí, sobre eso es lo que vamos a trabajar en los 2 encuentros que siguen, digamos, en la creación de contenido y cómo lo podemos personalizar ese contenido. Es más, si tenés algún caso que vos digas, mira, me interesaría ver cómo puedo abordar tal o cual tema, lo podemos ver directamente. Podemos tratar, en vez de sobre un caso ficticio, podemos ir... Tengo. Un par por ahí. Bueno, genial. Sí, seguro que todos tenemos porque... ¿Qué pasa? Siempre los tuvimos. Lo que pasa es que a lo mejor hace 20 años no se le daba, no se ponía tanto el foco en atender cada uno de esos casos en particular. Dábamos a todo lo mismo y que vaya cada cual como pueda. Hoy día eso es impensable, ¿no? Así que bueno, los desafíos son, bueno, éticos, privacidad, esto es lo que veíamos recién, que yo estoy hablando ahora sobre un viaje a tal lado.
y el teléfono me sugiere publicidades sobre eso. En algún lugar, en algún momento, ahí va a haber algún tipo de debate sobre el tema de la privacidad y demás. Esto de los sesgos y discriminación, yo no sé si ustedes han estado siguiendo las noticias, pero muchos de los primeros intentos de hacer inteligencias artificiales hace un año y pico atrás, era como que se publicaba, se ponía en línea uno de estos programas y al poco tiempo nos enteramos que lo habían tenido que o recortar o dar de baja o pausar o algo porque empezaban a adquirir sesgos bastante discriminatorios. Porque claro, se van realimentando de las propias respuestas y demás y de pronto tienen una visión de la historia o una visión de la sociedad que no era real, estaba muy muy sesgada, y bueno, eso es un tema. El tema de la pérdida de empleos, que yo creo que más que nada va a ser una reconversión de empleos. Esto ha pasado siempre. Cuando se inventó la computadora, seguramente los que fabricaban máquinas de escribir estaban muy preocupados. Cuando se inventó el automóvil, los que tenían caballos para los carruajes también han estado muy preocupados. Pero en realidad yo creo que va a ser una herramienta que va a crear empleos nuevos. Lo que nos va a obligar es a reconvertirnos, ¿no? Y bueno, la falta de comprensión y transparencia también. Si uno no tiene ni idea del tema que está tratando, lo que te da la inteligencia artificial, si uno lo ve como una caja negra y no tenés ni idea de lo que está saliendo, no comprendés qué está pasando, te va a servir de poco, me parece a mí, ¿no? Yo creo que es una herramienta que está buena en manos del que conoce el tema y que puede saber por qué, mira, me sugiero esta actividad y está bien porque sí, si yo lo hago en este orden es correcto pedagógicamente. Si yo no tengo ni idea de pedagogía, me puede sugerir una actividad que es impracticable o que se podría hacer mucho mejor. Porque obviamente no son infalibles. Pueden estos sistemas equivocarse y equivocarse mucho. Así que bueno, si les parece, si no tienen ninguna pregunta, calculo que esto debe haber sido un tostón así infernal. Podríamos probar de hacer algo con nuestros programas y ver qué respuestas obtenemos. ¿Hacemos eso? Yo me voy a traer entonces para acá esta ventanita. Así se ve, seguramente ya todos lo han usado. A ver si puedo agrandar un poquito. Básicamente uno debe entrar en este sitio. Se los voy a copiar ahí en el chat. Hay que registrarse. La registración es gratuita. Si para los que están viendo el video no alcanzan a leer, es chat.openai.com. Hay dos versiones disponibles en este momento, al momento de grabar el video, que son la 3.5 y la versión 4. La versión 4 es de pago, tiene algunas capacidades más en cuanto a la posibilidad de redactar cosas y además es más rápido en responder. Permite hacer, creo que son 25 consultas cada 3 horas, permite algo menos, pero bueno, en principio con la versión gratis igual nos va súper bien. Uno escribe acá abajo lo que sea en el idioma que quiera y la máquina responde, ¿no? Y te va dejando acá al costadito, te va dejando una lista de todos los temas que uno ha ido usando. Se pueden borrar, se pueden cambiar, se pueden editar. Y bueno, el primer uso que uno le puede dar si nunca usó esto es intentar utilizarlo como utilizamos para buscar algo en Google, ¿no? Hacer acá como si pusiéramos una búsqueda. Por ejemplo, le podríamos preguntar, ¿conoces la receta del dulce de leche? Eso uno lo podría buscar en Google, podría buscar cuál es la receta del dulce de leche y obtendría una respuesta bastante parecida a la que tiene acá. Lo que pasa es que esto está todo adornado con... Siempre es muy efusivo. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Uno le puede cambiar el comportamiento, lo puede poner en roles, lo puede hacer que sea sarcástico, que sea más con un lenguaje más parecido al de un niño, al de un adulto, pero por defecto siempre está muy contento. Por supuesto, esto es fantástico, siempre arranca por ahí. Pero lo cierto es que nos acaba de dar la receta del dulce de leche y paso a paso. Insisto con esto, no tengo ninguna garantía de que yo sigo estos pasos, voy a hacer dulce de leche. O sea, como tampoco la tengo cuando googleo algo y encuentro algo así. Ahora bien, ¿cómo podría hacer algo un poquito mejor? Supongamos que necesito, porque se me ocurre ahora, ya que arranqué con el dulce de leche, que mis alumnos de cuarto, quinto grado preparen dulce de leche en el aula para que vean, qué sé yo, cómo se relaciona el campo con la góndola del supermercado y qué sé yo, vamos a hacer dulce de leche. Entonces le podría pedir
escribime una actividad para desarrollar en el aula con alumnos de cuarto o quinto grado de la escuela. Le voy a poner de la escuela primaria y le voy a poner de Argentina para que tenga una idea de la edad de los alumnos. Argentina, en la que preparemos dulce de leche como parte de la enseñanza. ¿De qué? De la importancia, a ver cómo se arregla, ¿no? De una alimentación sana le voy a poner. Le puse cualquier cosa, pero vas a ver, acá puse alimentación, igual no hay problema porque si es capaz de entender todo este enunciado, ¿cómo no va a entender que una palabra está mal, ¿no? Bueno, fíjense que ponen, acá tiene una actividad divertida y educativa para desarrollar en el aula con alumnos de cuarto o quinto grado que prepararán dulce de leche como parte de la enseñanza. En ninguna parte me ha puesto que esto es medio peligroso porque voy a tener ahí leche hirviendo, voy a tener chicos, ese tipo de cosas no la va a tener en cuenta probablemente. Me pone actividad, nombre de la actividad, objetivos. Enseñar a preparar bla bla bla, mostrar cómo se puede preparar una versión más saludable de dulce de leche utilizando ingredientes naturales, fomentar la colaboración, el trabajo en equipo y la creatividad. Materiales, instrucciones. Comenzar la actividad explicando a los estudiantes la importancia de una alimentación saludable y equilibrada, hablar sobre los beneficios de elegir opciones más saludables en lugar de consumir exceso de dulce procesados, justo en la clase de dulce de leche. Dividir a los estudiantes en pequeños grupos, asignar tareas específicas. Ahí estoy agrandando un poquito a ver si puede leer mejor. Explicar a los estudiantes que en esta actividad van a preparar una versión más saludable utilizando ingredientes naturales como leche descremada y azúcar integral. Esto lo agrega porque yo le puse acá arriba en el enunciado que me interesaba la alimentación sana. Si no hubiera puesto eso, probablemente no habría puesto esta parte. Bueno, me da los materiales, me va dando básicamente una guía de cómo hacer, animarlos a trabajar juntos y a turnarse para revolver la mezcla. Mientras que dulce de leche se enfría, los estudiantes pueden decorar los frascos con etiquetas creativas y coloridas. Bueno, pasarlos a los frascos, bla, bla. Como cierre pueden degustar una pequeña porción del dulce que prepararon. Como verán, no es algo que ninguno de ustedes no hubiera sido capaz de hacerlo. Pero, ¿cuánto me llevó? 30 segundos. A lo mejor no voy a llevar esto al aula exactamente como está, pero me da una base. Decía, mirá qué interesante, lo de decorar los frascos a mí no se me había ocurrido. No había pensado en hacerlo con leche descremada, no tenía ni idea que se podía hacer. Siempre una idea, una pista, algo puede sacar, digamos. Esta fue un ejemplo a lo mejor poco realista, pero tranquilamente podemos buscar de cualquier actividad que ustedes estén preparando en este momento, podríamos hacer alguna. No sé, ¿alguien tiene alguna idea que quiera probar? Insisto, esto lo estamos haciendo hoy así como si usáramos Google. Después vamos a ver que cada una de las instrucciones que uno pone acá hay que dividirlas en 4 partes. Hay que proporcionarle un contexto, hay que proporcionarle un rol, hay que proporcionarle un objetivo, además de la tarea. Entonces ahí suele ser mucho mejor su resultado, ¿no? Si no me equivoco, Ariel, abajo te da que la opción, si no te gusta esa idea, tiene otra posibilidad de hacer ese mismo proyecto, ¿verdad? Exactamente. Esto de ¿qué pasa? Si uno prueba, si ustedes copian textualmente esto que yo puse acá en su compu, muy probablemente la respuesta sea otra, porque cambia básicamente la forma, busca sinónimos, la forma de armar las frases y a veces también cambia parte del contenido. Con regenerar, ahí vuelve a escribir la respuesta otra vez. Fíjate que se va empezando a poner más lento esto porque es la versión gratuita, ¿no? Vuelve a escribir la misma actividad con otro contenido. En algún momento seguro lo va a hacer. Ahí se quedó. Bueno. Siempre si pasa esto, uno puede detener y volver a intentar. ¿Ves? En este momento se ve que solo un mensaje a la vez, qué sé yo. Bueno, se puso medio pesado. A ver si ahí arranca. Ahí está. Estas son las desventajas que tiene la versión gratuita. Con la versión de pago es como que uno tiene prioridad al tiempo de acceso y no te ocurre.
Fíjate que más o menos hizo lo mismo, pero seguro que no es exactamente igual. ¿Ves? Introducción 15 minutos. Eso antes no estaba, me parece, el tiempo de cada cosa. La preparación 30 minutos. La discusión va a llevar 20 minutos. Ahí esto de los tiempos no lo había puesto. Pero tampoco se lo habíamos pedido. Uno le podría haber puesto, dame una idea aproximada del manejo de los tiempos, etc. Actividad, hoja de trabajo, cierre 10 minutos. Esta actividad, vamos a poner, podrías dividir la actividad para que se realice en 2 encuentros de 45 minutos cada uno. A ver qué sugiere ahí. Sí, porque ahora ya no vamos a tener la posibilidad de tener todo el tiempo junto, entonces a lo mejor la preparación no puede quedarte a la mitad entre una clase y la otra, a ver cómo divide el tiempo. El primer encuentro, explorando los ingredientes y la preparación, nos familiarizamos con todo, conseguimos los materiales. Introducción y preparación, se comienza explicando, se muestran los ingredientes. Ya llevo más minutos, me parece. ¿Ven? Ahí empieza a tener algún problema. 45 minutos tenemos. 10 por acá y 15 son 25. 45, no, justito, cierre, ahí estamos. Se entregan hojas de trabajo relacionadas con la preparación de los ingredientes de dulce de leche. Se pide a los estudiantes que completen secciones de la hoja. Y en el segundo encuentro, ahí se completa la preparación. Dulce de leche preparado, acompañamiento saludable, frutas, galletitas, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier actividad que le pidamos va a ser de este tipo. Se puede pedir que, por ejemplo, para evaluar esta actividad, podríamos pensar en, o vamos a preguntarle cómo la podríamos evaluar. ¿Cómo podríamos evaluar esta actividad? Nunca le hemos dicho que somos docentes, no le hemos puesto ningún dato que seguramente lo ayudaría, ¿no? Se puede observar durante la actividad la participación y la colaboración de cada uno, ver las hojas de trabajo que en algún momento sugirió al principio, cómo se completaron y demás, hacer un debate, una reflexión sobre lo que se hizo, escuchar las opiniones de los alumnos y pedir a los estudiantes que hagan una presentación breve resumiendo lo que aprendieron. Una evaluación escrita con un cuestionario. Por ejemplo, cuando pone esto, bueno, después pide acá creatividad y presentación, autoevaluación. Por ejemplo, cuando sugiere acá diseño un cuestionario breve, uno se lo puede pedir. Le puede pedir, por ejemplo, ¿me podrías dar un ejemplo del cuestionario que sugieres en el punto 6? Y probablemente me haga ahí un multiple choice o algo, o unas preguntitas. Ahí está. Claro, ¿por qué es importante llevar una alimentación saludable? Para ahorrar dinero, para cuidar de nuestras mascotas, para mantenernos sanos y llenos de energía, para ganar concursos de comida. A lo mejor alguna pregunta de esta nos parece más relevante que otra, alguna podemos sacar, podemos cambiar, pero en un ratito hemos hecho un montón de material que nos puede llegar a ayudar a una clase, ¿no? Propuestas. Como verán, terrible cuestionario hizo ahí. Básicamente así es como uno lo utilizaría sin conocer el tema este que yo les comentaba recién, de cómo armar se llama prompt esto, ¿no? De cómo armar esa pregunta de una forma un poco más estructurada. Si uno tuviese que, este no es un buen ejemplo a lo mejor, pero si uno tuviese que adaptar esto, por ejemplo, mira, podríamos tratar de adaptar esta evaluación a algún caso en particular. ¿Podrías adaptar esa actividad de evaluación para un niño con dificultades en la lectura? A ver qué sugiere.
por supuesto, siempre eso es súper atento, ¿no? Por supuesto, a veces uno se descubre también pidiéndole por favor, porque como te trata tan amablemente, no te sale lo de darle órdenes. Cuestionario sobre alimentación saludable, dulce de leche, versión adaptada. Señala la imagen o la respuesta que creas correcta. Claro, te indica que pongas etiquetas visuales para cada una, ¿no? Porque es muy importante comer sano y qué sé yo. No fue la gran adaptación, pero bueno, esta versión adaptada utiliza imágenes y opciones de respuesta más simples y qué sé yo. La llamada va a terminar, bueno, faltan 15 minutos, falta un montón. No sé si esto le ha generado alguna pregunta, alguna sugerencia, algo. Los resultados se pueden... Sí, Marina, estás muteada, capaz, o yo tengo volumen muy bajo. ¿Ver? Ah, ahora sí. Ahora te escucho. Por ejemplo, esto es un cuestionario. Si le pedís de armar una rúbrica, ¿también es capaz de armar rúbricas o le tenés que decir las aristas que quisieras? Le tenés, claro, tenés que ser mucho más específico. Los niveles de calidad y los criterios. Exacto. No sé si los criterios, te los puede definir a lo mejor los criterios, pero mira, Claro. suponete que vos le pedís, necesito saber cuáles son los 10 países de América con mayor población. Vos le pedís así y te lo va a dar, te va a hacer una lista seguramente. Creo que va a ser una lista, a ver. Claro, ¿ves? Traca y nada más. Te dejó ahí con que son esos. Pero si uno le pone, construye una tabla, tengo los guantes puestos. Lo que pasa es que tengo el monitor a un costado y el teclado del otro y no me sale. Construye una tabla con 3 columnas. La primera indica el nombre del país de América. La segunda, su población. Y la tercera, el idioma oficial. Esto obviamente le pueden pedir la cantidad de columnas, lo que quiera, oficial. Pon los 10 que tengan más población, porque no se lo dije antes, más población. Y los queremos ordenados de mayor a menor. Y esto va a ser una respuesta parecida, pero la va a dar en forma de tabla. ¿Ves? En forma de tabla con los valores exactos que pedimos. Entonces, si uno conoce sobre qué quiere hacer la rúbrica y le decís cuántos criterios querés tener y demás, te va a armar la rúbrica. Después, igual que todo, después va a estar en vos si esa rúbrica la querés retocar, pero por lo menos un esquema, un algo para empezar a trabajar, porque hay algo, a mí me pasa eso. Uno a veces tiene ese famoso síndrome de la hoja en blanco que no sabes ni por dónde empezar. Entonces, bueno, con esto a lo mejor bien o mal, pero podés arrancar. Esto de las tablas está bueno y también uno le puede poner acá como entrada, vos agarrás un trozo de un Excel, lo copiás y lo pegás y podés preguntar después cosas sobre los datos que estaban ahí. Hay mucho para analizar información de esa manera. Aparte, otra cosa que tiene muy importante, que a veces uno se olvida de eso y por eso obtiene respuestas raras, es que todo el tiempo se acuerda de lo que venimos hablando. Entonces ahora si yo quisiera esta tabla ampliarla a los países de todo el mundo, no necesito explicarle qué columnas, nada. Le podría pedir, haz lo mismo con los países de todo el mundo. Por si las dudas, solo considera los 10 o las 10 mayores poblaciones. Bueno, las 10 mayores poblaciones. Entonces ahí me va a hacer básicamente la misma tabla de recién, pero ahora va a arrancar con China, India, Estados Unidos. No tuve que decirle qué columnas quería, nada. Directamente me hizo lo mismo. Y si ahora quisiera agregar una cuarta columna con el nombre de la capital, agrega una cuarta. No, vamos a hacerla más complicada. Agrega una segunda, la vamos a poner. Segunda, a ver si la pone en segundo lugar. Columna con el nombre de la capital. Y ahí deberíamos ver una tabla igual que la de arriba. La capital, ¿ves? Ahí tiene esas cosas. La capital la puso en tercer lugar. A lo mejor es porque
como todo programador suele empezar a contar de cero. Podría ser que esta para ella sea la columna 0, 1, 2 y 3. Podría ser. Si no, no sé. Yo hubiera esperado que lo pusiese en este lugar. Pero bueno, si no nos da resultado, le podemos pedir que les intercambie. Podrías intercambiar las columnas de población y la de capital. A ver si se da cuenta que quiero cambiarla de lugar y no que me ponga cualquier otra cosa en ese lugar. Ahí está, ¿ves? Así que bueno, más o menos, si uno se expresa medianamente, comprende las cosas. Insisto con esto porque ya se está prácticamente terminando la hora y no quiero que quede así la clase. Es mucho más eficiente si uno lo pone en un rol. Si vos le decís, sos un docente de secundaria especializado en historia y geografía y tenés alumnos de tales edades, el trabajo que te va a hacer va a ser mucho más enfocado en eso. Y le podés poner también, tu tarea es ayudarme a construir material de apoyo y de lectura. Y bueno, cuando más contexto uno le dé, siempre va a ser mejor la respuesta. Las materias con las que más mal se lleva, lamentablemente para mí, generalmente con matemática. Porque como es un modelo de lenguaje, este chat nunca, o sea, no tiene idea que 2 más 2 es 4. Lo leyó en algún lado. Entonces vos si le pones ¿cuánto es 2 más 2? Seguro que te va a decir 4 porque es algo que lo vio en alguna parte. 2 a 2 es igual a 4. Pero por ahí si le preguntás cuánto es 16.538 menos 3, no te tira una respuesta correcta porque nunca se lo encontró. Entonces no es que no está haciendo esta operación. Cuando uno le pide que resuelva un acertijo o un problema de matemática, a veces si no lo encuentra en ningún lado, pone cualquier cosa. Yo he visto que en alguna parte en una ecuación resolviendo me pone 14 menos 6 igual a 5. Y vos decís, ¿cómo 14 menos 6 igual a 5? Eso es porque es un modelo de lenguaje, no hay que perder de vista eso. Es buenísimo. ¿Qué pasa, Ariel, qué pasa cuando, por ejemplo, si le pedís alguna interpretación de alguna postura de algún filósofo, ponele esas cosas así, que son tan... Sí. Sí, bueno, estaba seguro. Te pregunté si estaba seguro. Sí, mira, por ejemplo, ¿podrías resumirme la postura que tenía Platón sobre la centralidad de la Tierra en el universo? Que desconozco por completo qué posición tenía Platón, pero no tenía una postura específica sobre la centralidad de la Tierra en el universo, ya que sus escritos no abordan este tema en particular. Sin embargo, en la antigua Grecia, la concepción geocéntrica del universo, donde la Tierra se consideraba bla, 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 bla. Una vez que te dio eso, le podría decir... Lo que pasa es que yo por ahí, a lo que voy es, vos le pusiste resumirme. Entonces ya al poner esa palabra resumirme, él, como vos decís, en algún lado ha leído todo lo que dice Platón sobre tal tema y va a decir sí o no. Pero yo digo, si vos, por ejemplo, le ponés, leyendo a Platón considero que tal cosa, ¿vos opinás lo mismo? ¿Qué otra opinión hay? ¿Qué otra postura hay? A ese tipo de cosas me refería yo. Dale. Por ejemplo, dame un ejemplo vos, a ver, ¿qué se te ocurre? Por ejemplo, se me ocurre... Puede ser otra cosa, no tiene que ver con esto. ¿Qué sé yo? No sé, Nietzsche sobre la verdad. Ponele. ¿No tenés un apellido más fácil? No. Pará. No, pero no, es un chiste. Nietzsche. Sí. Debe ser así o muy parecido. Por ahí. Siendo Nietzsche. Considero que lo que él opina sobre la verdad es erróneo. No sé, hay otra postura o por qué, no sé, formular la pregunta así, ¿qué otra postura? Claro. Sí. ¿Qué otras posturas crees? Ahí está. ¿Crees que hay? ¿O qué aportas vos al respecto por ahí? También, exacto. Esa postura.
A ver qué dice ahí. Bueno, el apellido estaba literalmente así, por lo visto. Tenía una versión única y a menudo provocadora sobre la verdad de estos temas filosóficos. Aquí te presento algunas posturas filosóficas alternativas. Claro, puso de otro filósofo, me parece, ¿no? Realismo, antirrealismo, pragmatismo, constructivismo, relativismo, coherencia. Y después podés seguir, le podés preguntar, por ejemplo, en qué difieren esta de aquella o ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver que también uno puede poner un texto y pedirle que ese texto te lo resuma, te lo escriba con un lenguaje diferente, cómo se hubiese escrito este texto en el siglo XVIII o cómo debería redactarlo para que sea interpretado por un alumno de tal edad o en tal contexto. Eso también se puede hacer. Aunque para eso hay herramientas que son más específicas, ¿no? Esto tenemos que tener en cuenta que es una herramienta general. Después hay herramientas que son para usos particulares, ¿no? Por ejemplo, en programación hay una herramienta que vos estás programando y al costado tenés así una ventana donde vos podés ir todo el tiempo marcando un pedazo de código, botón derecho, y le pedís que te lo explique, que te lo amplíe, que te lo escriba de otra forma. Es una inteligencia artificial especializada en algo. Esta es genérica. Entonces algunas cosas las hace muy bien y con otras se lleva más o menos porque justamente es como alguien que sabe un poco de todo. Cuando son más específicas, hacen una sola tarea, pero la hacen mucho mejor. Están entrenadas con un conjunto de datos más reducido, más específico, no se deliran. Esto también suele pasar, que si uno repregunta y repregunta y repregunta, en algún punto empezás a trabajar en círculos y no salís de ahí. Te conviene ponerte, olvida todo lo que hablamos y arrancamos de nuevo, o abrir directamente un chat nuevo acá arriba, ¿no? Abrís un chat nuevo y chau. Los chats viejos se pueden eliminar, se pueden cambiar el nombre con el que aparece acá, porque acá podríamos poner encuentro 1 de IA y ya me queda guardado así. Entonces más adelante cuando lo quiero buscar me va a ser más significativo esto, ¿no? Pero bueno, se pueden limpiar desde cero. Bueno, esto ha sido una visión así muy genérica de más o menos de dónde viene la inteligencia artificial, qué es, si realmente se puede llamar inteligencia a esto o no, y tener una aproximación de qué uso le podríamos dar. El encuentro siguiente, la idea es profundizar el uso de esta herramienta en sí y en el próximo ver otras. De estas que les decía que son especializadas, hay algunas que vos les podés describir una imagen y te generan esa imagen en varias alternativas, otras que resumen textos, otras que le das un PDF y te hacen podés empezar a generar contenido a partir de ese PDF, podés crear un cuestionario, podés hacer preguntas y te las responde si la información está en ese lugar, e incluso te dice en qué partes del texto estuvo leyendo para darte esa respuesta. Hay un montón de herramientas muy muy interesantes, todas basadas en este concepto que ya no sé si está bien o no llamar inteligencia a esto, pero bueno, en este mismo concepto hay un montón de herramientas similares. Bueno, yo creo que esto se va a cortar en cualquier momento porque me aparece un relojito ahí parpadeando como desesperado. Sí. Espero que les haya resultado, por lo menos, que haya aportado un poco si tenían dudas o si no conocían esta herramienta. Y Buenísimo. que Yo la verdad no conocía nada y es súper interesante. bueno, que les plantee dudas o cuestiones para la próxima. Así podemos tener ahí un material de... Total, es lo mismo hablar del dulce de leche que de la conquista del desierto. Lo que sea me da... Los ejemplos pueden salir de cualquier lado. Creo que a mí me ayudaría mucho, sobre todo si plantean cuestiones relacionadas con los chicos más chiquitos, que a lo mejor a mí no se me ocurren ejemplos, y ahí podemos probar a ver qué soluciones nos da y demás. Para los más chicos hay algunas otras herramientas. Hay una que es de aprendizaje automático, donde uno le va mostrando, va seleccionando figuras y cosas y va entrenando a un mecanismo para que haga algo. Por ejemplo, hay uno que tiene muchas imágenes de pececitos y basura en el mar, y uno le va marcando cuáles son peces, cuál es basura, y la máquina, entre comillas, aprende a separar lo que no es orgánico, o sea, la basura la saca del mar y va dejando los peces. Entonces ahí te da la posibilidad de
que los chicos se familiaricen con ese tipo de tecnología, pero además tenés para tratar ese tema de un montón de aristas, porque lo podés ver desde el punto de vista de la ecología, de la diversidad, porque en algún momento entre los peces se cruza una foca y si la máquina estaba entrenada para reconocer solo peces, la pobre foca va a terminar fuera del agua, ¿no? Bueno, y se terminó. Bueno, aparentemente la llamada se ha terminado, así que los vamos a ver en el próximo video dentro de 7 días. Muchas gracias por llegar hasta acá. Los espero.